Bueno, muchas gracias a todos por estar acá presentes, especialmente bueno, a Fundación Andreani, a Germán, a Malena, a Ezequiel. Y bueno, vamos a compartir este breve encuentro que titulamos Videojuegos, Naturaleza, Arte, Tecnología y Subjetividades no hegemónicas. La idea de hoy es pensar, problematizar la idea de la naturaleza que suele ser frecuente en muchos de los videojuegos más conocidos. En primer lugar, yo les voy a presentar algunas ideas sobre la subjetividad, cómo podemos pensar la subjetividad, luego sobre la estructura del juego y a continuación también algunas ideas sobre cómo suele aparecer la naturaleza en el videojuego y luego otras propuestas que articulan una idea sobre el entorno, sobre los animales, sobre los minerales y sobre la fauna desde un lugar no tan utilitario. Y finalmente, bueno, vamos a abrir la presentación para escuchar sus ideas y dialogar por un ratito. Bueno, había unas imágenes de obras propias mías, pero era para más o menos para que tengan una idea de lo que yo trabajo, y que yo soy, como dijo Germán, ilustradora, animadora y trabajo bueno, en la industria del videojuego hace ya más de 10 años, pero aparte bueno, llevo a cabo investigaciones personales en las cuales trato de plantear una idea de la naturaleza que se vincula con distintos tipos de conocimientos, ¿no? Con la mitología, la ciencia y las perspectivas también animistas. Pero bueno, ya entrando en todo nuestro terreno, me gustaría hablar un poco de qué es lo que entendemos, ¿no?, por subjetividad, ¿no? En líneas generales, la subjetividad podemos pensarlas, ¿no?, como conjunto de nuestras percepciones, las valoraciones, los campos de acción que nosotros tenemos, en nuestro caso va a ser en los videojuegos, en obras lúdicas interactivas, pero podríamos trasladarlos también a la subjetividad en otro tipo de expresiones, y también la representación, ¿no? Cómo se representa aquellos mundos que nosotros estamos trasladando a nuestros entornos de juego. Pero fundamentalmente, ¿cuál es la actitud que tomamos hacia esas ideas? Nosotros podemos plantear un montón de ideas, pero bueno, ¿cuál es la actitud que en mi caso como desarrolladora o en caso cuando estoy jugando un videojuego, veo que se plantea hacia esas ideas, ¿no? Hacia esos animales, hacia esas plantas, hacia esos paisajes, hacia esos mundos? ¿Y cuáles son las acciones que estos mundos de juego nos proponen a nosotros para poder cambiar estados, ¿no? Los estados que se desarrollan a través del gameplay? Y bueno, la subjetividad en los videojuegos se modela, se plantea a partir de lo que suelen ser considerados los componentes lúdicos paradigmáticos en muchos de los videojuegos más populares, ¿no? Los componentes lúdicos más comunes, que son las condiciones de victoria y derrota, ¿no? Hay equipos, ¿no?, que compiten, hay alguien que gana, hay alguien que pierde, la competencia, la superación de obstáculos y también muchas veces una visión instrumentalizadora, una visión utilitaria de la naturaleza. Y todos estos componentes lúdicos muchas veces planteados desde una idea de violencia, ¿no?, desde una idea de la acción hiriente, el borramiento del otro, ¿no? Todas aquellas cosas que nosotros tenemos que vencer, desafiar, eliminar para poder llegar a la condición de victoria, ¿no?, el objetivo del juego.
Y todos estos componentes lúdicos se dan a partir de lo que se llama en el modelo MDA de mecánicas, dinámicas y estéticas, Mechanics, Dynamics and Aesthetics en inglés, que son las reglas, ¿no? Las reglas que conforman la mecánica, los personajes, los comportamientos emergentes de los jugadores que suceden a partir de las reglas, que son las dinámicas, y también las emociones y los sentimientos que se expresan a través de estos elementos de juego, que muchas veces tienen que ver desde una perspectiva antropocéntrica, ¿no? Desde un lugar en el que el humano prima por encima de todos los demás elementos. Y para eso me gustaría presentarle un breve registro, un gameplay de un juego, ¿no? En el que podemos ver esta perspectiva antropocéntrica, ¿no? Este es un ejemplo, ¿no? En el que podemos observar una de las muchas maneras en las que aparece la naturaleza. Estoy diciendo naturaleza, pero como si fuese naturaleza con N mayúscula, ¿no? La naturaleza es un concepto artificial, ¿no? Que muchas veces se lo plantea en general, ¿no? Sobre todo a partir de la modernidad, como algo que es distinto a la cultura, ¿no? Como algo que está aparte, como un territorio a explorar, un territorio a conquistar, un territorio con recursos, para manejar, y también muchas veces como el trasfondo emotivo de la aventura de un héroe, ¿no? Que podemos pensar desde el concepto de lo bello o desde el concepto de lo sublime. Pero bueno, los videojuegos con otras perspectivas o en defensa de la naturaleza existen, ¿no? Y hay muchos y son muy variados. Y nosotros acá vamos a hacer un recorte más basado en lo que son mis investigaciones y mi propio desarrollo de juego. Y se trata, en este caso, los que vamos a pensar, de títulos, proyectos que combinan la interactividad con el arte, con la espiritualidad, con el pensamiento conceptual también, sobre todo yo voy a articular algunas nociones provenientes de Donna Haraway, que en la mesa anterior la mencionaron, y también de Timothy Morton. Y esta combinación de la interactividad con la interioridad, la espiritualidad de pensamiento, en este tipo de juegos se suelen visibilizar a través de interfaces de juego en las que las mecánicas, las dinámicas, las estéticas y el uso del espacio y el uso de la tecnología. Hablo del uso del espacio porque también vamos a ver ejemplos de juego que son instalaciones artísticas, ¿no? En los que se reconoce el valor inherente de otras formas de existencia, otros tipos de relacionamiento con el entorno y también la posibilidad de construir y de acercarnos desde el afecto, desde el amor. Y para eso también me gustaría, aunque quizás no podamos profundizar mucho, que veamos dentro de lo posible diferentes nichos de producción de los videojuegos, que los videojuegos no solamente existen los que son AAA, sino que hay videojuegos de muchas escalas, hechos con diferentes nichos de producción, diferentes tipos de empresas y diferentes tipos de desarrolladores independientes, que se posicionan desde puntos de vista conceptuales diversos, desde diferentes géneros, ¿no? Diferentes modos de jugabilidad, estilos visuales y distintos controladores, ¿no? Cuando hablamos de controladores, hablamos en general de los periféricos, ¿no? Que nosotros utilizamos para jugar, que suelen ser el teclado, el mouse y del joystick, pero que también se pueden generar otro tipo de controladores que
potencian otros tipos de acercamientos y también otros tipos de gestos hacia esos mundos de juego y hacia esas representaciones. Entonces, primero vamos a ver algunos juegos más de exploración que tienen que ver con el placer sensorial, luego otros que se vinculan con la literatura, con el género de supervivencia, y también algunos que los podemos leer o interpretar desde el tema del impacto social, la inclusión cultural y también juegos artísticos propios. Este es un ejemplo de juego muy conocido, no sé, en ciertos círculos es un poco conocido, que se llama Flower, de That Game Company. No sé si algunos lo conocen, ahora lo vamos a ver. Y se trata de un videojuego que nos sitúa en otro tipo de subjetividad, que no es tan habitual, ¿no? Es un videojuego en el que podemos sentirnos parte del entorno y en el que recuperamos una visión de la interioridad desde la perspectiva de una flor. En Flower somos el viento que empuja los pétalos de las flores a través de 6 niveles y que impulsa la revitalización del paisaje. Es un juego, por otro lado, que tiene una jugabilidad muy simple. Con un solo botón podemos hacer que se desplacen los pétalos, ¿no? Que nos sigan los pétalos, y también girando el control con el mando de Six Axis, que se le dice, podemos ir desplazándonos y mover la cámara durante el gameplay. Se trata aparte de un juego que nos permite pensar desde dos posturas que ahora están un poco conocidas, ¿no? que están un poco en relieve, que son las nociones de naturocultura de Donna Haraway y también el concepto de ecología oscura de Timothy Morton. Podemos pensar en el concepto de ecología oscura a través de una visión de la naturaleza que se dirime entre una perspectiva más optimista, ¿no? Acá parece como optimista, verde, pastoral, con una gran visión del cielo azul, de la naturaleza como algo prístino, y también podemos contrarrestarlo con una visión más ominosa, más pesimista, que bueno, en esta parte del gameplay no se nota, pero después vamos a llegar a una parte de una ciudad que está oscura, carente de vitalidad, que se ve de manera siniestra. Pero el juego no es que se queda con estos dos polos, sino que propone un acercamiento, ¿no? una nueva dialéctica entre estos dos polos, que lo podemos asociar con la noción de naturocultura de Donna Haraway, la que ella propone pensar todas nuestras relaciones, ¿no? con las especies compañeras. Ella tiene un libro que se llama Manifiesto de Especies de Compañía, en la que dice que nuestras especies compañeras, ¿no? más que nada, sobre todo
pensando en las mascotas, pero que los podemos asociar a todas las especies, ¿no? Yendo más allá de los especismos, también a las flores, a las plantas, a los otros animales, y que es necesario pensar nuestra historia en conjunta, nuestra relación, ¿no?, entre el desarrollo de la cultura humana y los vínculos que fuimos formulando con las distintas especies. En ese sentido, podemos pensar en una visión de la naturocultura de Flower, en la cual hay una proposición de nuevas formas de convivencia entre la naturaleza y la tecnología, porque durante nuestro recorrido vamos a poder activar bioluminiscencia, vamos a poder activar molinos de viento, formas de energía renovables y también formas eléctricas energéticas que son no tan invasivas con respecto al medio ambiente. Si bien lo que prevalece, ¿no?, es el placer visual, no es tanto una transmisión de información en este juego, ¿no?, como de ninguna filosofía en general, ni de ningún manifiesto ambiental. Lo que prevalece, al menos como yo lo veo, es la poesía, ¿no?, el placer sensorial, la posibilidad de sentirse parte del entorno y acompañar el movimiento con el propio juego. Podemos pensarlo a través de varias nociones filosóficas. Por otro lado, también me parece interesante traer este ejemplo que se llama Walden, que fue diseñado por Tracy Fullerton y un laboratorio de desarrollo de juegos en la Universidad de la University of Southern California en Estados Unidos. Y se trata también, bueno, de un videojuego como el anterior, bastante complejo, pero que tiene la particularidad de estar basado en el libro de Thoreau, de David Thoreau, El naturalista. Acá sí podemos poner el sonido. But I'm on the Series X. Whoop whoop. I went to the woods because I wished to live deliberately, to front only the essential facts of life, and not, when I came to die, discover that I had not lived. I wanted to live deep and suck out all the marrow of life, to live so sturdily and Spartan-like as to reduce it to its lowest terms, and, if it proved to be mean, to get the whole and genuine meanness of it, or if it were sublime, to know it by experience, and to give a true account of it. Gracias, acá ya podemos bajar el sonido. I like that we're in the woods in a game. You think? Gracias, sí, lo dejamos. Bueno, Should be out in the woods really rather than playing this, shouldn't I? Never mind. Se trata de Walden, como les mencionaba, de un juego que está basado en la experiencia del escritor naturalista David Thoreau en el siglo XIX, durante su estancia en el lago Walden, más o menos a mitad de ese siglo, durante 2 años. Y se trata de un juego que nos propone también la mecánica de la exploración, al igual que el anterior, en primera persona, que también tiene reglas de simulación de supervivencia. En este caso, nosotros tenemos que hacer algunos manejos de recursos, conseguir alimento, conseguir combustible, conseguir suficientes horas de descanso, construir nuestra casa, pero con el propósito de tener una experiencia de vida más plena rodeados de la naturaleza. El desafío de este juego es balancear nuestras actividades para poder sobrevivir y tener una buena salud, para después poder estar meditando, recorriendo el entorno, vivir en armonía con
no solo con los bosques, sino poder recorrer otros pueblos y también para poder identificar las diferentes especies y poder relacionarnos con las mismas, conejos, pájaros, ardillas, desde el afecto y desde la contemplación, antes que desde una perspectiva instrumental o de solo de conseguir comida. Prosiguiendo con ejemplos interesantes sobre la naturaleza en los videojuegos y formas de relación multiespecies, me gustaría ahora que viéramos Everything, de un artista animador que se llama David O'Reilly. One of the first things which everybody should understand is that every creature in the universe that is in any way sensitive and in any manner of speaking conscious regards itself as a human being. It knows and is aware of a hierarchy of beings above it and a hierarchy of beings below it. That is to say that wherever you are, and whoever you are, and whatever you are, you're in the middle. Bueno, Everything se trata de un videojuego también para explorar y también tiene una mecánica de simulación que es un universo generado proceduralmente en el cual nosotros nos podemos identificar con un montón de formas de vida que están presentes en el entorno. Podemos empezar, por ejemplo, como un oso, como un caballo, y progresivamente nos vamos a ir relacionando e identificando y poniendo en el lugar de criaturas y seres cada vez más pequeños, con la particularidad de que el juego va a acompañar su escala con respecto a nuestro cuerpo. Si asumimos la forma de un animal invertebrado muy pequeño, todo el mundo del juego nos va a acompañar y se va a situar en la perspectiva de ese nuevo ser en el cual nos incorporamos. Llegado determinado momento, vamos a ser cada vez más pequeño y a partir de entonces, cuando lleguemos a un nivel subatómico, vamos a poder incorporarnos en seres cada vez más grandes en escala hasta llegar a paisajes enteros, mundos y galaxias. Tiene una característica notable también este juego y es que fue la primera vez que el arte, la animación de un videojuego fue nominada para los Oscars. Y también el juego incorpora una visión filosófica así, que ya está más trabajada y que está más visible, que tiene que ver con los textos y las citas y la voz del filósofo Alan Watts, que es un escritor y un teólogo que es muy conocido por haber popularizado e interpretado la filosofía oriental, el taoísmo, el hinduismo y el pensamiento zen para Occidente, y que es también un antecesor y un padrino espiritual del movimiento Beat. Prosiguiendo también con juegos que retoman esta idea de la naturaleza desde una perspectiva de interconexión, ahora me gustaría plantear algunos ejemplos que son propios. En primer lugar, High in the Sky and Beneath the Stars, que se trata, como yo lo formulé, como un ritual tecnológico poético para reconectarnos con el cielo y con la naturaleza
como lo hacían los pueblos antiguos a partir de la metáfora del círculo mágico del juego. Se trata de una web en la plataforma Mozilla Hubs, es de libre acceso, lo pueden buscar y se pueden meter en esta web. Y básicamente se trata de una experiencia que fusiona una instalación artística virtual, una web y también una performance de artista. Esta performance de artista es un recorrido guiado a través de la sala, pasando por 4 puntos importantes que devienen en elementos orientadores en el tiempo y el espacio. Estos 4 puntos asimilan las figuras de 4 animales con los 4 elementos que eran considerados la materia básica para los pueblos antiguos, que era la tierra, el fuego, el agua y el aire. Este recorrido, aparte, también presenta una poesía, es decir, yo como artista, como performer, como avatar, la gente me sigue en la forma de avatares, guío a los participantes mediante el recitado de una poesía. Y en la poesía yo voy invocando el poder de los elementos, recuerdos de parentescos interespecies que remiten al totemismo, ¿no? Y a esta cuestión de poder consultarle a las especies animales, ¿no? Antes por ejemplo, de comerlos, ¿no? Y de sobrevivir nosotros, de también mantener nuestra supervivencia. Y la poesía tiene un argumento también bastante abstracto y funciona como una suerte de ficción especulativa, es decir, como una ficción que liga varios géneros y categorías literarias, ¿no? Que tiene que ver con la naturaleza, el totemismo, la supervivencia, la antropología, el círculo mágico del juego, siguiendo la noción de Huizinga, y episodios trágicos de supervivencia. Por otro lado, también en mi tesis de maestría yo estoy trabajando en el desarrollo de obras que busca potenciar el afecto hacia el cielo, como les decía, generando conocimiento que articula la astronomía con la mitología y el afecto, mediante instalaciones artísticas que están conformadas por controladores alternativos de juego, es decir, que no son el mouse, que no es el teclado, que no es el joystick, y proyecciones grandes en pantalla, que se montan en galerías de arte y en museos. En este caso quería presentarles Buscador Estelar de Sueño, que se trata de una instalación en la cual el controlador está basado en el antiguo dispositivo del astrolabio. El astrolabio es un dispositivo que fue creado en la antigüedad, pero que era muy utilizado en la Edad Media,
que servía para orientarse temporoespacialmente mediante la observación de las posiciones de las estrellas. Era un instrumento que constaba de un par de barras señalizadoras y varios círculos concéntricos en los cuales se representaban las posiciones de las principales estrellas, su altura con respecto al horizonte y sistemas de coordenadas temporales. Yo retomo la inspiración en el astrolabio, recupero la inspiración en el astrolabio y lo que hago es utilizar como marco de referencia, en vez de las estrellas, los conjuntos de estrellas, es decir, las constelaciones que en la antigüedad eran muy utilizadas para tomarlas como referencias durante los viajes y que en la antigüedad eran utilizadas también como motor para la generación y para la narración de historias, ¿no? Como por ejemplo en la cosmovisión griega, la cosmovisión helenística antigua. En este caso lo que yo hago es utilizar los astrolabios para poder orientarnos temporoespacialmente a partir de las posiciones de estas constelaciones que remiten a la herencia de un imaginario propio, pero también a mi propia memoria afectiva, ¿no? Como si fuese un método para guiarme también en lo que soy como persona. Por lo cual articulo personajes mitológicos provenientes del imaginario griego, pero también hay algunos provenientes del imaginario incaico con respecto al cielo, y los articulo con mis memorias de la niñez y con mis mascotas y los juguetes que yo tenía de pequeña. Lo que trato de hacer es, si bien hay una perspectiva instrumental, ¿no?, en el uso del astrolabio y la posibilidad de control y la posibilidad de medir el tiempo, también es generar un ambiente inmersivo, ¿no?, y de afecto para recuperar un montón de memorias propias. Y también potenciar distintos tipos de dinámicas en la gente que se acerca. En general lo que suele suceder es que las personas ven estas obras, estas instalaciones como lugares para descifrar información, ¿no?, para recuperar información que mezcla la astronomía con la mitología y el paso del tiempo, y muchas veces también con la astrología. Si bien no era un resultado que yo esperaba. Y también estoy trabajando en otro tipo de obras que recuperan también el uso de las instalaciones artísticas, pero que están planteadas desde una perspectiva situada, ¿no?, situada en las ecorregiones nuestras de la Argentina. Y en este caso se trata de Beyond the Garden, más allá del jardín, que es una obra de videojuegos que trata de potenciar el afecto hacia la biodiversidad del delta y de las islas del río Paraná. Se trata también de una instalación artística en la que hay una gran proyección de video, un video similar a esta imagen, y también controles alternativos que son ofrendas votivas. Acá podemos ver un poco estas ofrendas votivas, que son símbolos que representan el poder de los 4 elementos antiguos básicos de la materia: el agua, el fuego, el aire y la tierra. Y mediante la propiedad electroconductora del cuerpo humano, podemos tocarlos directamente a estos símbolos para recorrer el ecosistema representado. Se trata de una investigación para la cual trabajo con material de referencia ambiental sobre la flora y la fauna nativa del delta de las islas del Paraná, referencias a creencias animistas. En este caso, todos los personajes son plantas y especies animales propias de esta región,
pero hay toda una fuerte base animista en el sentido de que el personaje, nuestro avatar, es un ciervo de los pantanos, representado. Acá podemos ver cómo se juega el juego, que es el jardinero a través del cual nosotros diseminamos semillas que harán surgir flores, y estas flores en primera instancia van a traer polinizadores y posteriormente más animales y más plantas. Esta propuesta después la continuamos trabajando, y ahora estoy trabajando también desde una perspectiva situada de las ecorregiones argentinas en un proyecto que se llama Mar Encantado, que bueno, justamente en estos días está siendo expuesto en el Centro Cultural San Martín en el Noviembre Electrónico, en el cual se trata de potenciar el afecto hacia la biodiversidad del mar argentino, articulándolo con la espiritualidad y el impacto social. Y bueno, esa fue la presentación, y me gustaría escucharlos, ¿no? ¿Qué les pareció y qué diálogos interesantes se podrían abrir a partir de estas cuestiones en torno a la subjetividad y la manera de representar en nuestros mundos de juegos? Un aplauso, por favor. No sé si les habrá parecido lo mismo que a mí. Me parece espectacular la charla taller que nos dio Laura, proponiéndonos una perspectiva tan novedosa para mí, ¿no? En lo personal, de lo que puede ser un videojuego, siendo que estamos cada vez más vinculados a los videojuegos, pero desde ese patrón tradicional, ¿no? De ese héroe que lucha contra el enemigo. Sí, ¿no? sí. Me surgen un montón de preguntas a mí, pero, y quiero pasarlo a ustedes, pero no puedo dejar de comentar. Ayer tuvimos otra suerte de charla taller con Neil Harbison, Cyborg, que fue tan emotiva finalmente, fue sorprendente la charla, y nos contaba cómo transitaba esta búsqueda de alternativas a lo que es un modelo que es el que creemos que transitamos nosotros de humanidad. Y después también tuvimos una charla que fue muy interesante sobre ciencia ficción. Te cuento, y la conecto mucho las dos con lo que estás mostrando vos, con Esteban Gerardo, que nos hablaba también de diversas formas de caracterizar la ciencia ficción, y también aparecía, ¿no? La versión más tradicional, taquillera, de los buenos y los malos, ¿no? Y que hay que salvar al planeta y cosas por el estilo, pero salvarla en términos muy, muy así dirigidos, ¿no? Con muy pocas posibilidades de reflexión de qué se nos está proponiendo. Y después nos hablaba de versiones alternativas, tomando el ejemplo así paradigmático de 2001, Odisea del Espacio, como otra forma de hacer ciencia ficción, ¿no? Me parece que es muy interesante ver cómo se conectan estas vertientes y cómo nos mostrás eso en el ámbito de los videojuegos, ¿no? Cómo el videojuego puede transmitir otra cosa. Sí. ¿Cómo te metiste vos en eso? ¿Cómo es que lo fuiste buscando? Sí, yo lo fui buscando porque en realidad yo siempre fui una apasionada de los cuentos de hadas y de la mitología. En verdad no es que vea los cuentos de hadas como un lugar de los castillos y de las princesas, sino que desde chica yo estaba muy fascinada por esa aventura de esos héroes muchas veces súper minúsculos que se enfrentan ante la adversidad y ante el peligro de su supervivencia y tienen que hacer unas proezas extraordinarias en las cuales los animales salen en su ayuda, y también que muchas veces ellos se transforman, se transfiguran y se transmutan para evadir a sus enemigos, ¿no? Por supuesto, habría que revisarlos bien, porque muchas veces en los cuentos de hadas que nos han llegado
posteriores a la modernidad hay como una visión muy violenta de la mujer, pero muchos de estos cuentos de hadas, lo que sucede, que a mí me encanta, es cómo se da este trasfondo de diferentes subjetividades que se cruzan para lograr la supervivencia. Y lo que yo trato de hacer en mis videojuegos es un poco rescatar esa visión, pero tratando de que no tenga que ver con una visión utilitaria ni de manejo de recursos o de una bajada política hegemónica, que quizás eso era lo que Gerardo comunicaba en ciertas obras de ciencia ficción. De hecho, yo lo tuve a Esteban Gerardo de profesor de mitología hace muchísimos años. Y bueno, eso es básicamente lo que trato de hacer. Asimismo también incorporando la tecnología, pero también trayendo cuestiones propias del arte tradicional, ¿no? No es que porque está la tecnología nosotros ahora nos tenemos que olvidar de toda la materialidad y de todos los códigos y los acervos que tenemos previos con respecto a lo que es el dibujo, la pintura. Por eso también en Beyond the Garden las imágenes surgen a partir de dibujos hechos sobre papel, que bueno, luego son digitalizados. Y también trato de recuperar este gesto primigenio, ¿no? De estar en contacto con la arcilla, ¿no? Con la arcilla, que encima tiene el desafío de que para que funcione la arcilla tiene que estar húmeda, o los metales, y bueno, compartir la experiencia con otras personas. Qué bueno. Bueno, por favor, preguntas. ¿Quién tiene ganas? Ahí. Yo quería preguntar si esto está apuntado, es bien mercantilista lo que te voy a decir. Sí. Me llama la atención el título en inglés, uno. Y dos, si está apuntado a algún público en particular fuera de acá de Argentina o del entorno latinoamericano, por decirlo de alguna manera. Muy buena pregunta, gracias. Sí, el tema del idioma del inglés es algo siempre discutible, ¿no? En este caso es como una estrategia de comunicación. Estando en inglés, no solo puedo llegar a gente que habla inglés, sino gente que habla ruso, gente que habla francés. Es una herramienta de comunicación. Y también lo que sucede es que yo los tengo a los juegos traducidos, los nombres sobre todo, pero a veces queda medio confuso si pongo los dos nombres. Quizás tendría que haberlo puesto en castellano, pero lo cierto es que en mi página web está... No, en mi página web está todo traducido en inglés y en castellano, pero en algunos lugares, en algunos registros de las obras están en inglés. Pero sí, siempre trato en lo posible de luego traducirlo, aunque me cueste trabajo. Y la idea es que, si bien yo trabajo desde una perspectiva situada, sobre todo en Beyond the Garden, propia de nuestros problemas, yo sé que eso tiene repercusiones en otros lados y hay otras personas que se sienten identificadas. Entonces, mi idea es que esto repercuta lo más universalmente posible. Por eso también un idealismo mío que nunca va a ser posible sería trabajar con mitología comparada mundial, digamos, que es como una labor que no tiene sentido, erudición, porque quizás lo puedo estudiar, pero no llegaría nunca a plantearlo en una obra porque no hay tiempo posible. ¿Alguna otra pregunta? Sí. Gracias por la presentación. Cuando haces un videojuego seguramente querés que la gente lo juegue y eso compite con otros juegos, el Tinenti, las cartas, lo que sea, físicos. La pregunta es un poco medio un salto al vacío, así que puede ser que no, Ok, no me la quiera responder. Pero vamos a pensarlo. Eso sería un juego digital que compite con lo físico.
¿crees que estaría bueno alguna forma de realidad aumentada o realidad virtual que tienda a que nosotros queramos vivir en esa realidad virtual en lugar de en el mundo físico? Mira, Vale siento que decirlo. es una pregunta que tiene muchas aristas de acceso tecnológico y éticos también. En primer lugar, querer mudarnos a un juego totalmente tecnológico, totalmente inmersivo, que, no sé, me recuerda un poco al concepto de metaverso. Creo que puede llegar a tener muchas aristas sobre la hegemonía de la persona que maneja esa tecnología, ¿no? El desarrollador, la empresa, la corporación que la desarrolla y que la propone. Por otro lado, también pienso en esto que vos planteabas al principio, de que, bueno, dijiste la palabra competir, que capaz que suena un poco muy agónica, pero sí, cuando uno presenta una propuesta digital, sabe que va a poder acceder la gente que tiene acceso a medios digitales, y eso también puede llegar a ser un problema porque hay mucha gente que no tiene electricidad, no tiene computadora, que tiene un montón de temas. Por eso yo también trato de pensar desde propuestas transmedias. En este caso, por ejemplo, Buscador Estelar de Sueños forma parte de mi investigación de maestría, y yo ahí lo que hago es desplegar distintos tipos de plataformas para acercar a las personas al cielo, y que no todas son digitales como esta, porque la instalación artística tampoco la puede ver todo el mundo, ¿no? Porque se monta en un determinado lugar, en un determinado espacio, y también es diferente a High in the Sky and Beneath the Stars, que está online y que puede presentarse todo el mundo. Pero al mismo tiempo también hago publicaciones, ¿no? Que se podrían imprimir, se podrían replicar, y que podrían ser accesibles para gente que no tiene medios tecnológicos, y también juegos de mesa. Hola, ¿qué tal? No, mi pregunta apuntaba más que nada a la visión que tenés de la naturaleza, ¿no? Porque como que la veo un poco como orientada hacia el paisaje natural, ¿no? Y como ayer estuvimos en contacto con este cyborg, ¿no? Que nos hablaba de los implantes que podían lograr hasta captar digamos, los movimientos tectónicos de la Tierra, ¿no es cierto? Que quizás me da la sensación que podríamos ampliar el concepto de naturaleza, ¿no? Quizás también pensar la naturaleza como los cataclismos, ¿no? Sí. O pensar a la naturaleza como todo aquello que para conocerla tenemos que integrarnos, ni siquiera conectarnos, sino que tenemos que ser la naturaleza directamente, sí. ¿No? A eso iba, ¿no? Como que veo que hay un límite en esa posibilidad de no instrumentalizarse. Claro, vos lo que es, a ver si tengo razón, si te entendí bien, que en estos implantes que uno puede tener en su propio cuerpo, puede magnificar los sentidos para tener acceso a lo que está sucediendo en las placas tectónicas y debajo. Sí, a mí me parece una posibilidad súper interesante. De hecho, yo trabajo con un grupo de investigadoras que se dedican al bioarte, y de hecho con ellas estoy trabajando también en juegos físicos, juegos con cartas que próximamente van a ser publicados. Y ellas trabajan todo este tema, ¿no? Trabajan la medición de, por ejemplo, de emisiones de dióxido de carbono, de frecuencias vitales de las plantas, y cómo eso se puede traducir en la web y en la creación de sensores para que las personas también los puedan realizar y poder efectuar estas mediciones que vos decís. Y a mí me encantaría también hacerlo.
siento que es el paso próximo, digamos, es algo que está en la agenda, de hecho, que de hecho ha sido propuesto, ha sido planteado en algunos proyectos, pero que todavía no se pudieron desarrollar, digamos. Ese, de hecho, es una de las ramas hacia la cual se dirige Beyond the Garden. Poder lograr que el videojuego sea un jardín directamente. Lo que sí suele suceder, que me parece que es lo que vos viste, es que yo trabajo desde una perspectiva muy de la representación figurativa. Entonces uno puede pensar, de hecho muchas veces me lo han dicho, que parece una película de Miyazaki, que vos la ves y después te olvidás, te emocionás en el momento y seguís con tu vida. Mi idea es, sí, trabajo eso, de hecho me encanta Miyazaki, pero siempre tratar de dar un paso más y conectarlo con una perspectiva situada y que de alguna manera esto se traduzca en conocimiento, que después la persona lo pueda trasladar de alguna manera en su vida diaria, ¿no? De una reflexión. Eso es la dinámica, ¿no? Nosotros al principio hablábamos de dinámicas, mecánicas y estéticas de juego, que es algo que se estudia en la estructura de juego, y la dinámica suele ser una noción. Por ejemplo, ahí está Daniel Benbergui, que escribió un artículo al respecto, y yo cuando doy clases también lo tomo como referente. Las dinámicas suele ser como una noción re difícil de explicar. Yo te digo, la mecánica es la exploración, la contemplación, está el personaje, están los árboles, pero la dinámica es el comportamiento emergente, es aquellas acciones que vos después como jugador vas a llevar a cabo, aunque yo como desarrolladora no te haya dicho nada, digamos. Y mi idea es despertar dinámicas en las que después la gente, más adelante, quizás fuera del juego directamente, más allá de que vos hagas con el juego lo que quieras, te lleve a querer informarte cómo era la visión del cielo en la antigüedad, quiénes eran los sabios, las cosas que propusieron al respecto de los movimientos celestes, cómo guiarnos en la noche mirando las estrellas, y también, por supuesto, conocer más sobre Argentina, ¿no? Sobre el delta y las islas del Paraná. Eso es como que yo trato, ¿viste? Como decir, bueno, estás trabajando quizás la belleza de una perspectiva de las bellas artes, pero la idea para mí es lograr atracción para que vos digas y diferenciación, cuál es esa mariposa, cuál es esa planta, cuál es, por qué el animismo acá, por qué el gesto de tocar un símbolo cuando en realidad lo podrías haber hecho con las flechas del teclado. O sea, ¿qué es lo que pasa ahí? ¿Por qué fue eso? Y que te despierten un montón de intuiciones, ¿no? Cosas que quizás vos sabés, pero que no sabés todavía conscientemente. Voy a hacer uso de que tengo micrófono para hacer una pregunta así tiránica. Este ciclo de charlas que hicimos de primera Postumania tiene el lema de venir cyborgs, ¿no? Y bueno, hablando previamente con Laura, tratamos de pensar el tema de, bueno, cómo acercar la charla, especialmente más allá de todas las facetas que tiene hacer un videojuego, que es súper complejo, interesantísimo todo lo que investigás para hacer estos resultados que son geniales y que también son una evolución. Supongo que debes tener varios proyectos de crecimiento con lo que estás investigando. Pero acá claramente hay toda una apuesta también, ¿no? Fuerte de correr al personaje central, digamos, del videojuego, de ese ser humano, ese antropocéntrico, ¿no? Y me parece que eso es algo muy importante en toda la discusión que hemos tenido, todas estas actividades que tuvimos, era un tema muy importante, ¿no? ¿Cómo sentís que eso, o sea, creo que más que incluso en la información que estaba señalando, está la idea de esa experiencia, me parece genial, el tema de ser viento o ser una flor, ¿no? Como algo que nos saque de nosotros en el medio, siempre buscando
algún beneficio, ¿no? Sí, y que está potenciado por la tecnología. Por eso también es importante volver a esta cuestión de los cyborg, ¿no? Esa cuestión de cómo nosotros nos asimilamos la tecnología en nuestro cuerpo, en nuestras acciones, en nuestra vida diaria, y eso es lo que nos permite el juego, ¿no? Acceder mediante la tecnología a otras formas de subjetividades, ¿no? A otras formas de ser con el mundo. Por ejemplo, la tecnología, cuando yo hago estas interfaces alternativas, hay todo un desarrollo y una investigación de ingeniería, que la hago junto a mi hermano, que es estudiante de ingeniería y programador, que tiene que ver en cómo nosotros, mediante nuestra fisiología, nuestra propiedad electroconductora, podemos generar pulsos eléctricos que después se van a transformar en gestos dentro del juego, ¿no? Y eso para mí es muy importante, más allá de la representación, ¿no? de todas estas cuestiones más figurativas y cómo se traduce el mundo, sino los gestos, ¿no? que nosotros podemos performar para contactarnos con otros tipos de vida. Muy bueno. ¿Alguna otra pregunta, amigos? Bueno, creo que vamos a dejarla tranquila entonces a Laura. Muchas gracias por todo lo que nos acabas de mostrar.